Hola amigos, el día de hoy vamos a realizar un ejercicio en el que vamos a dibujar los puntos de una línea recta con un patrón. Esto creando una imagen en el formato SVG. Para ello recordemos primero la ecuación de la línea recta, que está dada por y igual a m, que es la pendiente, x, la variable independiente, más b, que es la ordenada al origen. Para obtener una ecuación de la ecuación de la línea recta, el usuario nos va a proporcionar dos puntos de esa línea recta, y a través de esos dos puntos vamos a obtener la pendiente y la ordenada al origen. Para obtener la pendiente basta con que dividamos las diferencias de los valores en y y los valores en x. Y para obtener la ordenada al origen vamos a requerir utilizar alguno de los dos puntos. Si utilizamos el punto número 1, el cálculo sería y1 menos la pendiente que se obtuvo previamente por x1. Una vez que se obtiene la ecuación de la línea recta dados dos puntos, nosotros podemos calcular todos los puntos de esa línea y sobre ellos dibujar lo que aquí mencionamos, un patrón como el que se muestra en esta imagen. El patrón que se está formando aquí son círculos concéntricos con la dimensión del radio disminuido en una proporción dependiendo de la cantidad de círculos que yo esté dibujando en mi patrón. En una imagen, las coordenadas de origen se encuentran en la parte superior izquierda y el eje de la X corre hacia la derecha y el eje de la Y hacia abajo. Nosotros vamos a iniciar a dibujar la línea recta en la posición de X1. Calculamos el valor de y entonces ahí dibujamos nuestro patrón. Vamos a darle un incremento a la variable independiente y vamos a obtener el siguiente valor de y para obtener un nuevo punto en donde se va a dibujar el patrón. A ese incremento se le va a denominar el espaciado de dibujo de los patrones. Vayamos entonces a la codificación. Requerimos la librería estándar, requerimos las librerías para generar números aleatorios. Se requiere stdlib y time.h, y los parámetros los valores que va a proporcionar el usuario a nuestro programa serán el ancho y el alto de la imagen, los dos puntos por los cuales pasa la línea recta, dados en sus valores x1, y1, x2, y2, el radio del patrón y el espaciado de dibujo del patrón. Un ejemplo de ejecución de nuestro programa puede ser este. Para generar diferentes números aleatorios cada vez que ejecutamos nuestro programa, nosotros necesitamos inicializar la semilla de los números aleatorios llamando la función srun. Como argumento la función time y el argumento de esa función es null. Requerimos leer el ancho y alto de la imagen, es decir, leer dos números enteros. Para eso llamamos la función scanf y asignamos los valores a las variables que previamente declaramos para almacenar esa información, y hacemos exactamente lo mismo para el resto de valores que va a proporcionar el usuario. Lo que tenemos aquí es el encabezado de la imagen.
vamos nosotros a imprimir el encabezado de la imagen SVG. Los atributos básicos son proporcionar el ancho y alto de la imagen, los cuales nos va a proporcionar el usuario. Entonces voy a crear la función que me va a dibujar mi patrón. Para ello voy a crear una función que no regresa ningún valor. Se va a llamar dibujar patrón y va a recibir como argumentos la coordenada en X, la coordenada en y el radio del círculo más exterior sobre el cual se van a dibujar los círculos concéntricos. Con esto estoy declarando el prototipo de la función. Procedo entonces a definir la función. ¿Cómo va a estar definida la función? ¿Qué hace realmente la función? Primero voy a colocar mediante un printf la etiqueta que me dibuja un círculo en el formato de imágenes SVG. Inicia con la etiqueta, el nombre de la etiqueta es circle, y hay que indicar las coordenadas, la coordenada en X y la coordenada en Y, donde se va a dibujar ese círculo. Debe de ir entre comillas cada uno de los valores que se indiquen. Además se debe de indicar el radio, y ese con la letra R como atributo es suficiente. Adicional, debemos de indicar el relleno del círculo, y para ello voy a utilizar el formato de color RGB, y requerimos 3 valores para los colores RGB, del rojo, del verde y del azul, los cuales los vamos a generar de manera aleatoria. Entonces le paso aquí los argumentos o los nombres de las variables donde se tomarán los valores para ese formato del printf, y aquí mando a llamar la función run para generar los números aleatorios. 256 para que me genere valores aleatorios del 0 al 255. Y ahí está. Con eso estoy dibujando un solo círculo. Pero ¿cuántos círculos quiero yo? A eso le voy a llamar yo la profundidad. Y la profundidad también la voy a generar yo de manera aleatoria. En un valor del 0 al 9, y para garantizar que siempre se dibuje uno de los círculos, voy a incrementarle en 1 para aquellos casos cuando el run me regrese un 0. Run módulo 10 me regrese un 0. Entonces, ahora sí puedo utilizar un ciclo for, y este ciclo va a concluir dependiendo del valor de profundidad, o sea, de cuántos círculos quiero yo dibujar. Entonces con esto estamos dibujando la cantidad de círculos del patrón, pero en este caso pues todos serán del mismo radio. Entonces necesito aquí yo calcular en cuánto voy a disminuir el radio, y eso lo voy a obtener mediante la operación radio entre profundidad, que es la cantidad de círculos que voy a dibujar. Aquí voy a, mediante un cast, asegurarme que el valor que se obtenga sea un float.
Bien, ahora después de dibujar alguno de los círculos, es necesario actualizar el valor de radio. El valor del radio mediante esta operación. Y con esto tendríamos nosotros la función que dibuja nuestro patrón. Entonces habrá que llamarla en algún punto dentro del main. Y lo voy a hacer dentro de las instrucciones que definen el encabezado y el fin de la imagen SVG. Aquí mando llamar entonces dibujar patrón. Le digo que el primer punto pues sería X1, ¿verdad? Y1 con un radio donde se va a dibujar. Con esto ya tenemos nosotros el patrón. Procedemos entonces ahora a calcular la pendiente y la ordenada al origen de la ecuación de la línea recta. Para ello voy a declarar una función. Voy a crear una función que regrese del tipo de dato float y que se llame calcular la pendiente. ¿Qué valores requerimos para calcular la pendiente? Pues las coordenadas de los puntos. Entonces necesito X1, Y1, X2 y Y2. Con esto es suficiente. Entonces ya tengo declarada la función. Procedemos entonces ahora a definir la función. Entonces vamos a definir la función. Voy a declarar una variable temporal que se llame temp, y aquí voy a calcular el valor de temp mediante las diferencias de los valores de y divididos entre las diferencias de los valores en x. Y aquí nuevamente me aseguro que el valor que me va a regresar sea un flotante. Entonces procedemos a regresar el valor de la pendiente. Y ahora llamamos la función y almacenamos el valor que nos regrese también en esta variable. Calcular pendiente, y le pasamos los valores o argumentos de esta función. Sería X1, Y1 y X2, Y2. Hacemos exactamente lo mismo para la ordenada al origen. Definimos esa variable, que es donde lo vamos a almacenar, y creamos la función que nos calcula la ordenada, que va a recibir un punto, ¿verdad? Está dado por las coordenadas X y Y va a recibir la pendiente, que es la que se calculó previamente. Procedemos entonces a definir la función. Aquí voy a omitir crear variables temporales y para que vean ustedes cómo puedo hacer simplemente el valor de retorno del cálculo, que sería y menos m por x. Y procedemos entonces a llamar esa función con los argumentos correspondientes, X1, Y1 y la pendiente. Bien, entonces ahora sí podemos calcular nosotros los puntos. ¿Y en qué valor vamos a iniciar? Vamos a iniciar en X1, ¿sí? Y vamos a terminar hasta llegar al valor de X2. Esto lo que nos quiere decir es que el valor de X1 siempre deberá ser menor a X2, ¿sí? De lo contrario, tendríamos que generar algunas condicionales para verificar esta situación,
y incrementar nuestro programa. Entonces x1 debe ser menor que x2 y x1 se debe de incrementar de acuerdo al espaciado que va a indicar el usuario. Entonces necesitamos, una vez que sabemos qué valor tiene x1, utilizar la ecuación de la línea recta con los parámetros que se obtuvieron y calcular el valor de y. Y ahí está la línea recta, la ecuación de la línea recta. Dibujamos el patrón, ¿sí? Y regresamos nuevamente. Incrementamos en un valor el x1, calculamos la y y dibujamos el patrón en ese nuevo punto. Bien, procedamos entonces a compilar y verificar los errores que se tengan ahí, como la R que no está declarada. Aquí no es R, es radio. Bien, y ahora procedamos a la ejecución. Voy a redireccionar la salida a una imagen y voy a utilizar el visualizador de imágenes para visualizar. Entonces voy a dar 1000 de ancho, 500 de alto, 127, 421 para el primer punto, 813, 73 para el segundo punto y 10 de radio, 22 de espaciado. Y ahí tenemos nosotros la línea, ¿sí? La línea dibujada a partir de esos dos puntos. Con esto podemos nosotros crear pues algunas figuras y darles cierta vista, ¿sí? Cierto diseño a las líneas. Muchas gracias.